A veces, la vida se desordena con un gesto tan simple como una invitación, y lo que empieza siendo una cena casual termina cambiando todo. Claudia no era de las que buscan sobresaltos. A sus 47 años tenía el matrimonio perfecto, casa propia, 2 hijos ya adultos y un esposo que, aunque cada vez más ausente emocionalmente, jamás le había dado un motivo para dudar. Pero lo que nunca había imaginado era que el temblor comenzaría en la cocina de su mejor amiga. Esa tarde, Laura, su confidente de siempre, la llamó para invitarla a una cena, tranquila, entre pocas personas. Claudia aceptó sin pensarlo. Necesitaba salir de la rutina, hablar de otras cosas que no fueran las cuentas o los achaques del marido. Lo que no esperaba era que en la mesa estuviera también Julián, el hijo de Laura, recién divorciado, con una sonrisa torcida que no tenía nada de inocente. Julián, pero si eras un niño la última vez que te vi, exclamó Claudia con tono alegre, aunque al verlo, algo dentro de ella se removió. Ese niño ahora era un hombre de 31 años, con espalda ancha, barba de 3 días y una mirada firme que no esquivaba la suya. Y usted sigue igual de guapa, bueno, incluso más, dijo él con media sonrisa, sirviéndose una copa de vino. Fue un comentario al pasar, quizás hasta bromeando, pero Claudia sintió el calor subiéndole por el cuello. Durante la cena, todo parecía normal. Risas, anécdotas, comida casera, vino tinto. Pero Julián no le quitaba los ojos de encima. Y Claudia, aunque intentaba disimular, no podía evitar devolverle algunas miradas fugaces. Había algo en él, una mezcla entre descaro y ternura, entre respeto y provocación. Cuando se levantó a ayudar a Laura en la cocina, Julián la siguió. Se ofreció a lavar los platos mientras ella secaba. Estaban solos. El sonido del agua corría. Y entonces, sin previo aviso, él se acercó un poco más de lo necesario. ¿Sabe qué es raro?, dijo en voz baja. Que alguien como usted esté tan sola, incluso rodeada de gente. Claudia se congeló por un segundo. Esa frase le cayó como un disparo directo, porque aunque no lo dijera en voz alta, se había sentido sola desde hacía años. Invisible, silenciada. Ella rió, incómoda, y desvió la mirada. Tú siempre fuiste un encantador, pero no provoques a las mujeres casadas, ¿eh? ¿Quién dijo que era una provocación? Volvieron al comedor y nada más pasó. Pero Claudia no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, sintiendo que algo se había movido dentro de ella, algo que llevaba años dormido. Soñó con Julián, no como el hijo de su amiga, sino como un hombre que la miraba como nadie la había mirado en mucho tiempo. Y lo más perturbador fue esto: al despertar, sonrió. Dicen que una mirada no significa nada hasta que te quita el aire, y cuando esa mirada persiste, día tras día, empieza a arder algo que ya no puedes ignorar. Claudia intentó seguir como si nada, como si aquella noche en la casa de Laura no hubiese removido las capas más dormidas de su deseo. Pero algo había cambiado, no solo en su mente, sino en su cuerpo. Sentía el pecho más liviano, los pensamientos más eléctricos, la rutina más insoportable. Pasaron 3 días, 3 eternos días sin noticias de Julián. Y justo cuando pensaba que solo había sido un juego de una noche, Laura la llamó para invitarla a otra comida, esta vez más informal. Estaremos tú, yo y quizá Julián. Dice que quiere preparar su famoso risotto, dijo con tono casual. Pero Claudia sintió que le temblaban los dedos al colgar el teléfono. El sábado llegó, y con él, Julián, con delantal de cocina, barba arreglada y esa mirada que quemaba lento. Durante el almuerzo,
Todo fue conversación ligera, política, series, viajes. Pero bajo la mesa, Claudia sentía el peso de su presencia. Su voz grave, su risa sincera. Cada vez que la miraba, ella se perdía por un segundo y tenía que forzar una sonrisa para no delatarse. Cuando Laura se levantó para atender una llamada, Claudia se quedó en la cocina sirviendo el postre. Julián entró detrás. Ella sintió el aire volverse más denso. El risotto estaba delicioso, dijo, rompiendo el silencio. Sí, pues, gracias. Lo hiciste tú. No hablo del risotto. Claudia giró, con una risa nerviosa en los labios. Pero Julián ya estaba a solo unos centímetros. No la tocaba. No decía nada más. Solo la miraba, largo, profundo, como si la estuviera leyendo entera. Usted no tiene idea de lo hermosa que es, susurró. Ese usted le provocó un escalofrío, un respeto que se mezclaba con un atrevimiento peligroso. Julián intentó detenerlo, pero no había tono firme en su voz, solo un susurro que parecía más un suspiro. Tranquila, dijo él, no haré nada que usted no quiera. Claudia salió de la cocina como quien huye, pero con el corazón latiendo desbocado. Esa noche, tumbada en su cama junto a su esposo, que dormía de espaldas, roncando sin pudor, ella repasó cada segundo, cada palabra, cada mirada, y se odió un poco por disfrutarlo tanto. Pero también sintió algo que no recordaba en años, el vértigo de sentirse deseada, no por costumbre, no por obligación, deseada de verdad. A la mañana siguiente, encontró una notificación en su móvil. Era un mensaje de Julián. ¿Le gustó el postre? Porque yo me quedé con ganas de más. Claudia lo miró en silencio. Luego apagó el teléfono, pero ya era tarde. Había cruzado un umbral invisible, uno del que no hay retorno. Una sola frase puede cambiar el curso de una historia, y ese mensaje lo hizo. ¿Le gustó el postre? Porque yo me quedé con ganas de más. Claudia leyó la notificación 1, 2, 3 veces. Su primer impulso fue borrarlo, pero no lo hizo. Luego pensó en ignorarlo, pero tampoco lo hizo. Lo dejó ahí, flotando como una tentación muda. Por dentro, sentía algo que no quería nombrar. No era miedo, era deseo, disfrazado de curiosidad. Esa noche no pudo dormir. Su esposo dormía a su lado, como siempre. Todo estaba como siempre, pero ella no. Su mente repasaba cada segundo con Julián. Su voz, su forma de mirarla, el calor que sintió en su nuca cuando él se acercó por detrás. A la mañana siguiente, casi sin pensar, le respondió: sí, el postre estaba muy bueno. Lástima que se acabó tan pronto. Solo eso. Inocente, ambiguo, pero suficiente. Lo que siguió fue como prender fuego con gotas de gasolina. Julián contestó al instante, y el juego comenzó. Primero mensajes triviales. ¿Cómo amaneciste? ¿Tu amiga Laura sigue hablando en la cena sin respirar? Te dejaste mi cuchara favorita. Luego comenzaron las frases con doble sentido. No sé si quiero volver a verte, o no dejar de verte nunca. Cuando sonríes así, me dan ganas de portarme mal. Claudia se reía, se sonrojaba, se odiaba y le encantaba. La rutina se convirtió en una espera constante por el próximo mensaje. Revisaba el móvil con la ansiedad de una adolescente, y cuando veía su nombre en pantalla, el corazón le daba un salto. No se tocaban, no se veían, pero ya estaban conectados por un hilo invisible que se tensaba más con cada palabra escrita. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, recibió una foto de Julián. No era obscena, solo su mano sosteniendo una taza y el mensaje: aquí falta algo, o alguien. Claudia no sabía cómo responder, pero su sonrisa hablaba por ella. Pasaron los días y la tensión creció. En su mente
se repetía una frase: esto no está bien. Pero el deseo la empujaba a seguir. Un jueves por la tarde, mientras su esposo trabajaba en otra ciudad, recibió un nuevo mensaje. Olvidaste un libro el otro día en casa de mi madre. ¿Pasas a buscarlo? Estoy solo esta tarde. Claudia se quedó mirando la pantalla. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo. Sabía que debía decir no, que no había necesidad, que podría buscarlo otro día, o no buscarlo nunca. Pero respondió: en 20 minutos estoy ahí. Se cambió de ropa 3 veces, nada demasiado llamativo, nada que delatara lo que en realidad sentía. Eligió un vestido suelto, pero que marcaba su cintura, un perfume suave, unos labios discretamente pintados. Cuando se miró al espejo, antes de salir, vio algo en sus ojos que no reconocía desde hacía años. Llegó al edificio. Julián la esperaba con la puerta entreabierta. Pasa, está sobre la mesa. Claudia entró. El ambiente olía a café recién hecho y a algo más. Tenso, intenso. Cerró la puerta. Sus pasos sonaban demasiado fuerte en el silencio. Tomó el libro. Lo sostuvo contra su pecho. Gracias, dijo. Su voz sonó lejana. ¿Quieres café?, preguntó él, sin dejar de mirarla. Ella negó, pero no se movía. Por un segundo, ambos se quedaron quietos, como si algo invisible los detuviera. El aire entre ellos era una chispa estática a punto de encenderse. Pero entonces Claudia bajó la mirada. Me tengo que ir. Julián asintió. No dijo nada, solo la acompañó hasta la puerta. Cuando ella salió, no cruzaron una palabra más. Pero al caminar por la acera, con el libro apretado entre los brazos, sentía el pulso vibrándole en la garganta. No había pasado nada, pero todo había cambiado. A veces no se necesita una traición física para cruzar una línea. Basta con desear, con imaginar, con quedarse a un paso, pero no retroceder. Claudia llegó a casa como si llevara un secreto entre las costillas. El libro entre sus brazos ya no era solo un objeto olvidado, sino una excusa para justificar un encuentro que, aunque no fue carnal, había sido más íntimo de lo que quería aceptar. Esa noche no habló con su esposo. No pudo. Él, como siempre, estaba conectado al portátil, respondiendo correos hasta tarde, la rutina intacta, la vida en apariencia normal. Pero por dentro, Claudia ardía en un silencio que la consumía. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y euforia. No sabía si Julián volvería a escribir. No sabía si quería que lo hiciera. Pero cuando la notificación llegó, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Te veías hermosa. Me costó dejarte ir. Claudia cerró el móvil. Lo dejó en la mesa. Se alejó. Volvió. Lo tomó de nuevo. Releyó el mensaje. No sabía qué responder. Y sin embargo, escribió. Yo tampoco quería irme. Fue la primera vez que no se escondió detrás de ambigüedades. No hubo ironía ni juego. Solo una verdad escrita en palabras simples. Julián contestó de inmediato. Entonces quédate la próxima vez. Esa frase se le clavó como una daga dulce. ¿La próxima vez? ¿Estaba lista para eso? ¿Realmente quería dar ese paso? Pasó el fin de semana entera en una especie de limbo emocional. Su marido viajaba de nuevo. Ella se quedaba sola. Y en esa soledad pensaba demasiado. El lunes por la mañana, mientras tomaba café en el jardín, su celular vibró. ¿Pasas hoy? Sin pretextos, solo tú. Claudia no respondió. No inmediatamente. Salió a caminar, dio vueltas por su barrio, respiró hondo. Se sentó en una banca del parque donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Pensó en su vida, en su matrimonio, en su amiga, en Julián. Y entonces se dio cuenta de algo. No era Julián, no era el juego, ni el riesgo, ni la emoción. Era ella.
Era la Claudia que había estado dormida durante años, la mujer que había dejado de sentirse viva, atractiva, deseada, la que solo era madre, esposa, cuidadora, pero ya no mujer. Al volver a casa, escribió un mensaje. Number hoy no, pero gracias por recordarme que todavía existo. No lo mandó. Lo guardó en borradores. Luego lo borró. Apagó el móvil. Encendió música. Preparó una cena para sí misma, sin pensar en nadie más. Se sirvió una copa de vino y por primera vez en años comió en silencio, pero sin sentirse sola. Esa noche no hubo mensajes, no hubo miradas robadas ni juegos de seducción, solo una mujer reencontrándose con su reflejo en el espejo. Al día siguiente, Laura, su amiga y madre de Julián, la llamó. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mejor que en mucho tiempo. Nunca habló con ella de Julián. Tampoco volvió a verlo. Él se mudó a otro barrio meses después. La historia quedó como un susurro en la memoria, como una página doblada que no se olvida. Pero cada tanto, cuando Claudia se encuentra con una mirada intensa en el supermercado o una canción le recuerda aquella tarde en el departamento, sonríe para sí, no por lo que pasó, sino por lo que no pasó, porque a veces la decisión más poderosa es la que no se toma.